Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Qué gusto y qué alegría me da darle la bienvenida a esta, la tercera parte del estudio de Romanos. Vamos lento, estamos haciendo una lectura verso a verso de Romanos desde su lenguaje, desde el pensamiento judío mesiánico del primer siglo, con el propósito de acercarnos más a lo que Pablo tenía en mente cuando escribió esta maravillosa carta. Hoy queremos ver el tema de la declaración de Jesús como Hijo de Dios. He llamado solamente la declaración, pero como siempre me gusta mucho hacer una pequeña introducción con lo visto en el segundo estudio y sentamos varios términos que van a ser muy importantes y es necesario tenerlos en mente en la medida que vayamos desarrollando esta carta. En primer lugar, hablamos de evangelio no como las buenas noticias, sino como el anuncio del que es bueno e hicimos este desarrollo desde Isaías y por qué debemos de verlo así. En segundo lugar, veíamos que el Hijo de Dios en esta carta y también en todo el evangelio nos habla del heredero activo, alguien que vino a repartir la herencia. En ese sentido, Dios se despojó a sí mismo de sus atributos, vino a la tierra, pero también veíamos Colosenses y lo definíamos como la imagen del Dios invisible. Él es lo visible del Dios que no se ve. En tercer lugar, hablábamos de un apóstol y entendíamos que este es un enviado plenipotenciario, plenipotenciario, es decir, puede hablar y lo que él diga es palabra de Dios porque es de el nombre de Jesús. Hacíamos la demostración en qué momento la escritura registra que esto se dio. Pero también es muy importante enfatizar que hoy en día de Jesucristo, de Dios, del Rey de Reyes, del universo, de nuestro Salvador, ya no hay más apóstoles. Y por último, hablábamos de qué implica que Jesús sea hijo de David según la carne. Y esto se refería a que es lo que se pensaba, lo que se sabía, lo que la gente percibía, pero no era realmente lo que estaba pasando porque hablábamos, que se acuerda usted, de que Jesús había sido generado de ahí medio porque había sido adoptado por José, pero que José no era su padre, ¿verdad? Entonces él fue como una semilla, que es lo que quiere decir la palabra esperma. Vamos a releer el versículo 3 para hacernos de contexto para el versículo 4. Dicen así, de su hijo, el evangelio de su hijo, el cual le nació de la simiente de David según la carne, es decir, a Dios, ¿verdad? El cual fue declarado hijo con poder, potencia, exponencia, le puse yo aquí, según o por el espíritu de santificación, dice esta carta de Pablo, y es impresionante que lo diga, ya veremos por qué. Por la resurrección de los muertos de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Muy bien. eh, ¿Cómo fue entonces, o a qué se refiere que Jesús fue declarado Hijo de Dios, teniendo en mente lo que Hijo de Dios quiere decir, como lo mencionábamos hace un momento? Con potencia. Ya va a decir cuál es el parámetro o cómo hemos de entender esto, pero esta es una afirmación contracultural como lo es todo el Evangelio. Y me explico. En Roma solo había una forma de ser hijo de Dios y esta la tenían monopolizada los emperadores. Los emperadores eran los únicos capaces de nombrar a alguien un hijo de Dios. Él era el pontífice, el sumo pontífice o pontífice máximo, el título que luego agarran después del siglo cuarto
el obispo de Roma, adjudicándose a una autoridad que la Biblia jamás le había dado. Pero en este momento histórico son los emperadores y ellos son quienes, desde la religión de ellos, han decidido quién es ser hijo de Dios. Pero aquí está hablando entonces de un grupo judío mesiánico que está hablando de otro hijo de Dios, que hay que entenderlo como ellos lo piensan, es decir, el cuerpo de Dios, el heredero de Dios, aquel que es la imagen del Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios de los cielos. Algo que en el mundo antiguo era muy desconocido y de los cuales los judíos, tanto mesiánicos como fariseos, daban testimonio, al Dios no invisible. En ese momento, entonces dice, bueno, él está siendo declarado con poder. Y aquí mencionamos la palabra dunamis, que es la palabra exponencia también, o exponente, más que exponencia, perdón, exponente. Y es que hay un poder que está diciendo el autor de esta carta, Pablo, y se lo está diciendo a los romanos, y debe de caer muy pesado, debe de ser algo eh, culturalmente difícil de asimilar para la masa romana que está dentro de la sinagoga judía o judía mesiánica. Porque que alguien diga, bueno, nosotros con poder ya va a decir de quién es ese poder. Jesús fue declarado el Hijo de Dios, pelea en contra de la cultura y por eso enfatizamos que el Evangelio es ir en contra de la cultura que está, aunque no significase lo mismo, aunque hubiera que explicarlo. Y vemos que Roma acabó, pero el imperio de nuestro Señor Jesucristo sigue su marcha. Pero esto podría también ser una razón por la cual los judíos son expulsados, porque ellos estaban hablando de otro hijo de Dios. Y repito, aunque no estuvieran hablando, aunque para el romano hijo de Dios fuera una cosa, ellos hablaban del hijo de Dios desde la escritura, y eso probablemente les llegó también a acarrear problemas en su expulsión de Roma. Ahora bien, ¿cuál es ese poder? ¿En cuál poder fue él declarado, es decir, el Mesías Jesús, nuestro Redentor, Hijo de Dios? Y el texto agregado, según el Espíritu de la santificación. Y es maravilloso que Saulo use estas o tres palabras, espíritu de santificación, porque es una clara referencia a lo que la Biblia ha enseñado que es el Ruach HaKodesh en hebreo y que es como debe de entenderse lo que en el Evangelio luego vemos como Espíritu Santo. Es muy importante que hagamos esa conexión porque luego el Espíritu Santo se lo vio como una tercera persona separado de Dios, como un ente con una personalidad distinta, capaz de hacer. Pero esto no es lo que el texto refleja y Pablo acá está sentando la doctrina y nos está demostrando a nosotros que lo está pensando como un judío del primer siglo. Él no está hablando de la tercera persona de la Trinidad, que fue la que declaró a Jesús, sino que está hablando que fue el espíritu de la santidad, como dice literalmente. ¿Qué quiere decir espíritu entonces? Hemos señalado que la palabra ruach, que es la que traducen como espíritu, en la Biblia implica viento, implica mente, mentalidad, corazón, implica ánimo, implica poder, ¿verdad? E implica lo incorruptible. Son alrededor de cinco funciones las que esta palabra traduce. Pero cuando habla de poder, HaKodesh, perdón, cuando habla de Ruach HaKodesh, entonces está hablando del poder. ¿De qué poder? El poder de la santidad. ¿Y quién es la santidad? Porque no es la santidad como un abstracto, sino que la referencia ahí sí es personal. En la Biblia, y especialmente lo vemos en los primeros, en el segundo, tercer, cuarto y quinto libro de la Biblia, especialmente, cuando habla de la santidad, está hablando de Dios, de la persona de Dios, está hablando de una de las características de Dios, pero se está refiriendo a Él como persona. Es como si dijera el Dios eterno, ya sabemos de quién se refiere, el Dios todopoderoso,
pero acá está hablando de la santidad. Y esta es una referencia a la palabra Dios, o sea, Elohim, que significa, como lo hemos enseñado múltiples veces, también el atributo de la justicia. Por lo tanto, Ruach HaKodesh, o Espíritu de la Santidad, debe entenderse como el poder de la santidad, o sea, como el poder de Dios. Lo que Dios hace es que antes de venir a la tierra, Él crea un decreto, y esto lo hemos enseñado, lo puede encontrar usted en el Salmo 2, por ejemplo, en el Salmo 8 también, pero él crea un decreto, y en ese decreto se establece que hay un hijo, y el hijo es la parte, la persona de Elohim, es decir, la persona de Dios que se disminuye para venir a la tierra. Eso está creado en lo celestial, y bueno, esto lo hemos explicado. Ahora, esto tiene un tiempo práctico en donde ocurre. Hay un momento específico en donde se le da eso, porque recordemos que Jesús viene a la tierra como una semilla, es implantada como un cigoto ya fecundado, ya solamente con la necesidad de alimentación en el vientre de Miriam. Tiene su propio ADN, no toma ADN de Miriam, o sea, de María traducen, pero su nombre correcto es Miriam, y no toma ADN, obviamente, de su padre. Él empieza entonces a ser alimentado desde el vientre de Miriam. ¿Cuál bebé profeta? Eso se puede entender hoy mucho más fácil. Y en ese proceso nace, crece y se establece y llega un momento en donde él va a empezar su ministerio. Pero falta esa designación. Y yo quiero leerla desde Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice allí, después de ser bautizado, no voy a hablar del bautismo, pero vamos a hablar después del bautismo. Jesús salió del agua inmediatamente. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio, este es Juan, al Espíritu, es decir, poder, hemos de saber ahora, de Dios, o sea, de la santidad. Y aquí probamos que Espíritu de la Santidad es el poder de Dios, que descendía, o sea, es el poder como un ente, no como una persona, como una paloma sobre él, es decir, algo que bajaba y se posaba. No era una paloma, ahora hablan de la tercera persona de la Trinidad como una paloma, se dibuja como una paloma, pero no, no es una paloma, es como una paloma. La idea es que las palomas llevaban mensajes y eran aves que se posaban sobre la persona, se les extendía el brazo y venían en ese momento, las tenían amaestradas. Bueno, algo así es que se denota, se exhibe, se experimenta el descenso del poder de Dios sobre Jesucristo. Y luego dice, verso 17, y se oyó una voz desde o de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. O sea que Dios mismo envió un ángel a dar una voz para que cuando Dios mismo estuviera saliendo en este momento y por testimonio a estas otras personas, a Él se lo proclamara como Hijo de Dios. Ahora bien, como ha dicho nuestro versículo y regresando a Romanos, vemos que Él fue declarado Hijo de Dios. Ya vemos que es eso con potencia, ya vemos que es eso según el Espíritu de la santificación, el Espíritu de la santidad. Ahora, ¿cómo o por qué? ¿Con qué derecho legal? ¿En qué momento se establece esto? Y el versículo ha dicho, por la resurrección de los muertos. Y es que este es el sustento. Pablo señala que el Dios del que estamos hablando, su Hijo, es decir, su cuerpo, el que estuvo acá, la persona de Dios que estuvo acá, tiene como evidencia ser hijo de Dios porque resucitó de los muertos. Porque solamente Dios podría resucitar de los muertos para no morir. Y esto es algo que los proclamados dioses por los emperadores no podían decir. Ellos morían y ahí se acababa todo. Claro, quizás lo pudieron haber justificado por reencarnación, lo que sea, pero es que nosotros tenemos al Rey del Universo que viene, muere, pero resucita. Y esto certifica, por llamarle un nombre, que es Dios mismo el que estuvo en la tierra y que
está en todo el derecho. Es decir, por haber sido certificado hijo de Dios, es que Él resucita. Y es como cierra el primer verso, el verso que estamos leyendo, que es, lo leo nuevamente, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia, según el espíritu de la santificación, de la santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Por la resurrección de los muertos de quién? De Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Y lo que quiero explicar es esto último que dice Señor nuestro. En primer lugar, decimos que Jesús quiere decir Yud Hei Vav Hei salva. Yehoshua es su nombre. Yehoshua quiere decir Yud Hei Vav Hei, o sea, el nombre de Dios salva. El nombre que al griego del Evangelio se lo entendió como Kyrios, como Señor. Pero él dice, este Kyrios es Señor nuestro. ¿Y cómo ha de entenderse? Se lo voy a colocar ahí. Ha de entenderse como Él es Yud He Vav He para nosotros. O sea, para nosotros, Jesús, Yehoshua HaMashiach, Jesús, el Salvador del Yud He Vav He, o Salvador, o Yud He Vav He, salva. Para nosotros Él es Yud He Vav He. O en lo que las traducciones como la Biblia de las Américas diría, Él es el Señor. O las Reinas Valeras del 90 para abajo dirían Jehová. Para nosotros, Él es Jehová. Muy bien, adelantamos entonces la lectura al versículo 5. Leemos. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo está hablando de él mismo, pero también de nosotros. Para promover la obediencia a la fe, traducen, yo le coloqué la palabra correcta ahí, fidelidad, y la voy a explicar, entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Lo primero que vemos entonces es que Saulo va a traer un concepto que es muy conocido en el siglo XXI, el concepto de la gracia. Es por él, por medio de él, a través de él que hemos recibido la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor de Dios para salvación. Es el favor de Dios para que la promesa de la resurrección habite en nosotros. No por un mérito nuestro, no por un mérito de algún familiar, de ninguna otra manera, más de que porque a Él le dio placer que así fuera, porque a Él le plujo hacerlo así. Pablo escribirá otra carta a los Efesios y enseñará esto un poquito más didáctico. Y lo leemos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, no nos salva ninguna otra cosa más, ningún mérito, ninguna raza, no es que la genética nos salve, no. Es por gracia, porque a Dios le plujo hacerlo. Por medio de la fidelidad. Y aquí vamos a empezar a plantearnos qué quiere decir fidelidad. Quiero brindar dos explicaciones. Y esto dice, no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué es la fidelidad? Es un don de Dios. Esto no, la fidelidad, lo que traducen como fe ahí, no procede de nosotros. ¿Qué es la fidelidad? Entonces, el primer concepto es que la fidelidad es el desempeño de Jesús, es Jesús mismo viniendo a la tierra. Es la gracia de Dios manifestada de Él venir a la tierra. Esa es la fidelidad. Pero en segundo lugar, que es como somos salvos, cuando Él nos llama, cuando Él nos escoge, porque nosotros ni siquiera podemos tener fe para ser salvos. Hoy en día se ha malentendido mucho y la fe representa el poder de la persona de que al creer o concentrarse mentalmente en algo puede adquirir cosas. Pero la Biblia está siendo muy clara, es que esto no viene de ustedes. Esto es don de Dios. Por lo tanto, la fidelidad ha de entenderse como el desempeño de Dios, en primer lugar. El segundo lugar de qué es fidelidad, y también lo vamos a ver hoy, luego llega a ser la educación de Dios. Si Dios vino a la tierra y se desempeñó como el fiel, como la fidelidad, y murió por nosotros y fue por gracia y nunca pecó y guardó los mandamientos,
Eso también en el desarrollo se llega a conocer como la educación divina. La fe, la fidelidad, no es otra cosa más también, es en primer lugar el desempeño de Dios, como hemos dicho cuando estuvo aquí en la tierra o siempre, pero también es la educación divina. O sea, cuando Dios nos llama, pone en nosotros a su poder para que nosotros empecemos a caminar dentro de su palabra. Nos da una educación, vamos caminando, eso es fidelidad. Lamentablemente, y repito, esto se ha confundido con creer, no es creer. Se trata de escuchar y de actuar. Se trata de escuchar, de procesar y de actuar, que es lo que el verbo escuchar se implica en la Biblia. Ahora, la segunda cosa que vemos, y volviendo a Romanos 1:5, es que había recibido la gracia, pero también había recibido el apostolado. Y algo de esto lo veíamos la semana pasada, pero mencionamos rápidamente que es la autorización de parte de Dios a ser la voz de Cristo, la voz del Mesías, para proclamar la obediencia a la fidelidad. Y aquí está nuestro segundo concepto. No es la obediencia a la fe, no es la obediencia a ordenar mis pensamientos para creer correctamente. No, no es eso. Es la obediencia para volver a la escritura, entender que la escritura me está demandando un camino que es la educación de Dios y empezar a trabajar eso en mí. La obediencia a la fidelidad es seguir el desempeño de Dios aquí en la tierra. Es la educación divina. O sea, la escritura, la palabra de Dios, la Torá, los primeros 5 libros, libros de Moisés. El creyente ha sido salvo para estar dentro de los mandamientos, dentro de la escritura. ¿Por qué? Porque no tener eso en cuenta sería seguir pecando. Y Dios no es que esté empeñado en solamente perdonarnos. Dios es tan bueno y maravilloso que su intención es que incluso dejemos de pecar. Pero luego también ha hablado de un tercer concepto que quiero mencionar, pero este está en el versículo 6 y dice así, entre los cuales, Romanos 1:6, están también ustedes llamados de Jesucristo. Y aquí está, es una referencia a los romanos que han creído, que han seguido la fidelidad, que han conectado. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que la salvación y la elección llegan o desembocan en un llamado. Y me explico. ¿Cómo es que Dios salva? En primer lugar, vino a la tierra a cumplir con lo que implicaba la reconciliación. Pero una vez que regresa a los cielos, se dedica a llamar a personas al arrepentimiento. La idea de Dios es que Él quiere salvar, pero nadie va a ser salvo sin su llamado. Y cuando Él llama a alguien, es porque en primer lugar lo ha elegido. Esta es la elección de Dios. Dios elige a alguien, lo llama y lo llena de gracia. Es la elección de Dios la que a nosotros nos da salvación, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor ha tenido misericordia. Y decimos nosotros que, por supuesto, Dios no quiere que nadie se pierda, pero muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, pero Dios tiene que llamar a esta persona. Dios tiene que despertar el corazón de esta persona a confesarlo como su Salvador. Por eso es que la fe no viene de nosotros. Es un don de Dios. Es que llegamos a conectar, simple y sencillamente lo sabemos. Dios nos elige y llegamos a conectar y lo confesamos que Jesucristo estuvo acá para perdonar nuestros pecados y Él resucitó porque hemos sido elegidos por Él. Eso es un don. Eso es un don. Su llamado por gracia entonces implica una elección. Porque hay gente que uno muchas veces le da testimonio y nunca, ni siquiera nos quieren oír. Es porque no han sido llamados. Vamos a la lectura del versículo 7, que será el último versículo que leamos hoy. Dice así. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy impresionante que
Saulo está solamente saludando, pero es que su saludo está cargado de teología. Y por eso es que quizás sea importante ir lento acá para descifrar qué es lo que está diciendo, porque le está hablando a una comunidad que ha perdido el elemento judío y que seguramente tendrá que decir, bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Y esto es parte de lo que él tiene en mente para la reinserción de ellos. Pero empezamos señalando, porque lo que quiero compartir acá es, en primer lugar, es que la elección de Dios, cuando Dios elige a alguien y lo salva, y recordamos la salvación solamente es por la elección de Dios. Nuestro papel es tirar la semilla, nuestro papel es hablarle a cuanta persona sea, es darle testimonio de ellos, pero de ellos Dios escogerá a algunos para salvar. Pero cuando Dios escoge a uno, en el caso nuestro, cuando Dios nos escogió a nosotros, nos eligió para una distinción. Nosotros tendríamos que ser diferentes de los demás pueblos, de las demás nacionalidades. Lo que Pablo está tratando de decir acá con la palabra santos es que ustedes son llamados ya no a tener como prioridad el servicio a Roma, ya no sentirse ciudadanos de primera categoría, no, ustedes son distinguidos, pero son distinguidos por Jesucristo. En este sentido, nuestra nacionalidad ya no es del país donde nacemos, claro, aquí nos dan nuestro pasaporte, nuestra identificación personal, pero que no olvidemos que la distinción que Dios ha puesto en nosotros, eso quiere decir la palabra santo, creo que no lo he dicho, la palabra eh, Kodesh, que es la palabra que han traducido como santo, o Kadosh, perdón, es, creo yo, más correcto Kadosh. La palabra Kadosh, que es la que han traducido como santo, eh, no lleva una implicación como de separado, como se lo han querido dar, sino es una distinción de Dios. Y por eso es que en la escritura Dios ha dicho, ustedes serán santos, es decir, Kadosh, como yo soy Kadosh. Y luego empieza a enseñar de qué forma hemos de ser distinto de las naciones que nos rodean. Es que definitivamente que el creyente, aunque sigue viviendo en su país, aunque sigue viviendo en el mundo que lo rodea, ya no se aplica nada más por las leyes de ese país. Y cuando estas leyes de ese país y las leyes de la escritura chocan, el creyente, a pesar de su sufrimiento, ha de escoger las leyes del mundo espiritual, las leyes de la Jerusalén celestial, porque Dios le ha puesto una distinción. Entonces Dios espera que nosotros trabajemos en esa distinción, en ser santos. ¿Y cómo se llama eso? Esa educación se llama fidelidad, que repito, es lo que han traducido como fe. Este saludo luego pasa por decirles gracia y paz a ustedes. Gracia y paz a ustedes. Este saludo, valga la redundancia, es una traducción de un saludo judío de la época que está cargado de teología y que tiene la intención de que el creyente conecte, que con la distinción él tiene que ser Gesed be Shalom. El saludo es Gesed, o sea, gracia lo han traducido, pero es realmente como piedad, y Shalom la han traducido como paz, pero quiero explicar. Cuando Saulo está saludando Gesed be Shalom o gracia y paz, como han traducido, voy a usar las palabras que han traducido, está diciendo, oro para que sobre ustedes haya piedad, todo el bien de Dios, toda la piedad de Dios, el comportamiento de Dios, en primer lugar. Y el shalom. La palabra shalom le han traducido como paz. Pero es que en este momento ya es muy conocido, especialmente en Roma, la Pax Romana. ¿Y qué quiere decir la Pax Romana? Implicaba que había paz cuando Roma lo decía. Era lo que se firmaba cuando ellos conquistaban. La Pax Romana lo que quiere decir es la paz según Roma, por decreto. Pero la paz que Pablo está hablando trasciende la Pax Romana. Es un concepto bíblico, shalom, que viene de shalem, integridad, y es una referencia
a no tener deudas, ni con Dios, ni con los hermanos. Por eso es que decimos que el único capaz de dar la paz que sobrepasa cualquier entendimiento es Dios. Porque la idea es que el creyente, una vez elegido, una vez salvo, una vez renovado, una vez transformado, una vez lavado en la sangre del Mesías por el sacrificio del Mesías, ha dejado de tener deudas para con Dios y por lo tanto puede estar completamente en paz. Aquí no está hablando de que no tengamos enemigos que nos odien sin causa. No tenga enemigos adrede. No busque ser enemigo de nadie, por supuesto. Pero no podemos controlar que haya personas que están enemistadas con nosotros. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de que Dios ha quitado su deuda con él. Por lo tanto, usted puede operar dentro de la piedad. Y luego, y para el último concepto, llegamos a que dice él, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Existen dos formas de leer esta parte. En primer lugar, correctas con el texto. Estoy hablando desde el texto. En primer lugar, de Dios nuestro Padre, es decir, del Señor Jesucristo. Esa es la primera forma. Cuando la Escritura ha dicho, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, la, la conjunción y también se puede leer, es decirle al Señor Jesucristo, y está correcto. Nuestro origen es Jesucristo, no porque seamos genéticos. Ojo, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros no somos hijos genéticos de Dios, sino porque Él vino por nosotros. Él es nuestro origen. Él originó nuestra sanidad y nuestra reconciliación, nuestra sanidad de pecados. La segunda parte, creo yo que es importante entenderla, o la segunda forma de poder explicar esto es de Dios, nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo, que también puede leerse de esta manera, pero esta hay que explicarla, porque surge la interrogante, ¿cómo es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O cómo es Dios Padre nuestro y también del Señor Jesucristo? No puede ser de la misma manera. No nos podemos igualar que somos hermanitos, porque no lo somos. Esto sería reducir a Dios. Porque nosotros en primer lugar hemos sido adoptados, porque en segundo lugar no tenemos la genética de Dios. Si tuviéramos la genética de Dios no moriríamos. Nosotros seguimos teniendo la genética humana y somos todavía corruptibles. Lo que tenemos que conectar es que Él origina una promesa a Abraham de hacernos su pueblo. ¿Cómo es Dios nuestro Padre? Porque hay una promesa a los patriarcas de que él iba a adoptar, es decir, bendecir, eso quiere decir en la Biblia bendecir, que él iba a adoptar a Abraham y a su simiente, no a sus descendientes necesariamente. Claro, muchos de los adoptados son descendientes de Abraham, pero luego iba a adoptar de entre las naciones a muchas personas. Y en esa categoría Dios es nuestro Padre, por adopción, Él nos ha adoptado. Y nosotros hemos llegado al conocimiento por medio de Jesús, por supuesto. Y hemos llegado al conocimiento de que Él es uno, de que solo existe un Dios. Ahora, ¿cómo es Padre de Jesús entonces? ¿Cómo funciona eso? En primer lugar, y creo que ya lo mencioné, es que la palabra Dios encierra Elohim, la palabra bíblica Elohim, más que a traducirse como la persona de Dios, está hablando de los atributos de Dios. Y cuando Dios está en el cielo antes de venir a la tierra, Él establece decretos, él establece procedimientos, protocolos. Todo esto se va a conocer como Abba o el Padre. Y Dios se despoja de sus atributos, como lo enseña Filipenses. Claro, deja todo el protocolo establecido. Abba, que han traducido como el Padre, pero es Abba, es un protocolo. Él lo deja en los cielos. Y él se disminuye, despojándose de sus atributos para venir a la tierra. Cuando está acá, por supuesto, es el poder de lo que él ha dejado como protocolo.
o sea, Abba, el Padre, lo que a él le da el derecho espiritual para vivir acá. Por eso es que Satanás jamás hubiera podido con él, no hubiera podido acabar con María, no hubiera podido acabar con José, no hubiera podido, por ejemplo, en la matanza de los bebés de Bethlehem, no hubiera podido no pudo con Jesús. ¿Por qué? Porque había un protocolo de protección. De esta forma es que luego él lo dice, yo he salido del Padre, yo he salido de ese protocolo, yo salí de los atributos, pero ahora vuelvo. Jesús de venido a la tierra, en ese sentido, su origen es el Padre. Espero que esto esté claro, pero esta carta no ha hecho más que empezar, así que tenemos muchas cosas más que discutir, muchas cosas más que revisar y que enseñar. Pero cualquier duda, como siempre, me gusta dejar la puerta abierta para que usted nos coloque un comentario y si verdaderamente usted quiere aprender y saber, pues nosotros lo vamos a responder. Hemos recibido algunos comentarios en donde son ataques y aunque los leemos y tratamos de dar una respuesta, ya un ataque personal no vamos a responder. Quiero dejarlo acá porque a partir del versículo 8 el saludo cambia y él empezará a dirigirse al romano, al gentil, como parte de el primer segmento de esta congregación a quien él hará un tirón de orejas. Pero esto lo empezaremos a ver la próxima semana. Yo le agradezco por sintonizar. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.